dejar con nuestro disertante, el ingeniero Julio Ardita. Él es un especialista en el tema de seguridad, muy especialista en el tema de seguridad, y en este momento tiene una empresa que hace desarrollos, pero además se dedican al tema de especialidad, de la especialidad de la seguridad. Así que, bueno, Julio, te escuchamos. Gracias. Bueno, antes que nada, bueno, gracias a la universidad, a Roberto por la invitación para venir a dar una charla, digamos, aquí, más un sábado, digamos, que mi mujer, digamos, me dice otra charla un sábado a la tarde, justo un día de sol que podemos estar, sí, pero bueno, hay que siempre, sí, la convencí, así que le tengo que mandar fotos para que no piense que estoy en otro lado, digamos, así que pues tengo desactivado el GPS de mi teléfono para que no me pueda rastrear, eso obviamente, estimo que ustedes también lo deben tener, ¿sí? Aplicado. Pero bueno, la idea de la charla de hoy, que un poco voy a comentar, es justamente experiencias en el manejo de incidentes de seguridad informática. Y está basado más que nada en lo que yo llamo experiencia, que es lo que uno va viviendo y va transitando. La mayoría de ustedes son estudiantes o se han recibido, digamos, hace poco, y gran parte, digamos, de la carrera futura que van a hacer, muchos están pensando, bueno, ¿a qué me dedico? Me dedico a programación, muchos de ustedes les gustará programar, muchos de ustedes les gustará estar en la parte de diseño, muchos de ustedes les gustará la parte de redes, muchos de ustedes les gustará la parte de sistemas operativos, de administración, pero hay un nicho dentro de informática que es el tema seguridad informática, que es a nivel mundial, es dentro de lo que es el rubro informática, es el área que más crece. O sea, el área que más crece es seguridad informática. Hoy en día, de hecho, en Argentina hay déficit de gente de seguridad informática. No se cubren todas las cantidades de gente que hay. O sea, si ustedes se dedican al tema de seguridad informática, es un tema que van a tener muchísimo en futuro, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo, porque es un tema que cada vez hace falta más gente. Y no hay. Esa es la respuesta, no hay. No hay porque cada vez hay más especialistas. Hoy el mercado de la seguridad informática, en la Argentina seremos unas 3.000 personas, más o menos. Y hace falta muchísimos más, con lo que es un tema que realmente está bueno para si les interesa y poder avanzar. ¿Cuál es el objetivo un poco de la charla? Bueno, primero entender un poco el estado del arte y los incidentes de seguridad, la problemática de seguridad informática, los hackeos más conocidos, digamos, comúnmente. Ver algunas estrategias para cómo manejar un incidente. Muchos de ustedes ya estarán trabajando en organizaciones, en empresas. Bueno, cómo hacer cuando sucede un incidente de seguridad, qué estrategia seguir. Vamos a ver un poco lo que es análisis forense informático, que también es otra área. Dentro de informática hay muchísimas subcategorías. Una es seguridad informática, como les comenté recién. Dentro de seguridad informática, a nivel de especialización, nosotros tenemos identificadas 170 áreas de conocimiento. 170. Cuando alguien nos dice, ¿ustedes saben de seguridad informática? Decimos, ¿de qué? Hay 170 cosas que tenemos que saber. Solo del capitulito de seguridad informática. Así que miren todo lo que hay para a su vez especializarse, ¿sí? Uno de esos temas es análisis forense informático, ¿sí? Que básicamente es análisis forense. ¿A qué le suena? A muerto. Analizar el muerto, solamente que el muerto es la computadora en este caso, no nos toca analizar la sangre son los bytes, más o menos algo similar, ¿sí? Y después, digamos, para finalizar la charla, les voy a contar algunas experiencias reales que nos han sucedido en investigaciones de incidentes de seguridad informática que han sucedido aquí en Argentina, ¿sí? O sea, una vez escucha cosas que suceden afuera, pero acá en Argentina, digamos, también, digamos, tenemos incidentes. Vamos a arrancar viendo el estado del arte de los incidentes. Incidentes de seguridad hay todos los días. Todo el tiempo, permanentemente, hay problemas de seguridad, hackeos, incidentes, ¿sí? No sé, desde que hackearon un sitio, ¿sí?, de la cámara que agrupa las empresas discográficas y lo redireccionaron al sitio de Pirate Bay, un grupo de hackers, esto fue un grupo de hackers argentinos, ¿sí? Desde un empleado del Banco de La Pampa, un empleado interno del banco, que lo que hizo es robó las passwords de home banking, del sitio de home banking de empresas, de unos clientes, entró a las cuentas, se transfirió 3 millones de pesos a su cuenta, fue a la caja, lo sacó y se fue a Brasil. Esto pasó hace unos meses. Todavía no lo encontraron, está en Brasil, ¿sí? A través de, digamos, robo de credenciales, digamos, transfiriendo plata a través de home banking de empresas. Hace poco habrán escuchado, digamos, presuntas amenazas terroristas que la presidenta recibió. O sea, la presidenta recibió por mail amenazas, correos electrónicos con amenazas terroristas, ¿sí? Muchas de las organizaciones, de las empresas también reciben mail con amenazas, con extorsiones, ¿sí? Es decir, incidentes hay. Ahora vamos a hacer una diferenciación entre incidentes públicos e incidentes privados. La mayoría de las veces, los incidentes de seguridad, yo diría el 90% de las veces, son privados.
nadie se entera qué pasa, ¿sí? Los bancos son hackeados prácticamente todos los días. Todos los días se roba plata de cuenta de los bancos, acá en Argentina, ¿sí? ¿Salen los diarios? No. Sí, ¿por qué? Porque al banco no le interesa que salga en el diario, ¿sí? Que en tal banco robaron 100.000 pesos, que de tal cosa robaron tal cosa. Es decir, la mayoría de las veces los incidentes se mantienen privados por un tema de imagen, ¿sí? Ahora, hay incidentes que obviamente salen a luz pública, cuando hay algún caso en general. Pero bueno, hay fraudes, amenazas, sabotajes, robo de información, ataques, negación de servicios. Es decir, hay muchísimos tipos de incidentes que están sucediendo hoy aquí en la Argentina. Hay un sitio que alguno de ustedes conocerá, si no se los recomiendo, se llama SoundH. SoundH es una de las cosas que tiene Internet, es este sitio. SoundH es un sitio que está en Estonia. Estonia queda cerca de Lituania y de Letonia, ¿sí? Digamos, lo que era antes, digamos, Europa, al norte. Este sitio hosteado en Estonia, SoundH, lo que guarda, pero voy a repetir, es un listado, ¿sí?, de los sitios web que son hackeados todos los días. Vuelvo a repetir, SoundH guarda una copia de todos los sitios web, las páginas web que son hackeadas todos los días. De hecho, desde 1998, que es cuando arrancó SoundH, ayer hubo 102.154 ataques exitosos a páginas web de Argentina, ¿sí? En concreto, de hecho, ustedes entran a separar de SoundH, van a filtro dominio ARP y les aparecen todas las páginas que fueron hackeadas de 1998 a hoy. 102.000 en Argentina tuvimos. No 10, 20, 100, 1.000, 2.000, 15.000, 102.153 ataques exitosos a páginas web. Y en SoundH, cuando uno hace un poco más de zoom, tenemos el sitio que fue hackeado, ¿sí? Tenemos el sistema operativo que tenía, ¿sí? El lugar básicamente, la fecha cuando sucedió, fíjense, esta fue de ayer, ¿sí? Si entran hoy van a ver la que fue hace un ratito, ¿sí? Tienen el mirror, cuando hacen un clic en el mirror, ven, cuando este era el sitio web original, cuando un intruso hackea un sitio web, lo que hace es modifica la página de ese sitio web y le pone otra, usualmente con programas políticas, ideológicas, bueno, con un conjunto de cosas, ¿sí? Cuando uno hace un clic a mirror, le muestra qué es lo que el intruso dejó en esa página, queda un registro, ¿sí? Y también, más allá de eso, les dice quién fue el intruso que lo hizo. O sea, les dice que fue el grupo Index.php, Siyahi, Email, Camraj-Elish, ¿sí? De hecho, si ustedes hacen un clic a eso, les va a dar el mail para que se contacten. Entonces usted me dice, pero ¿cómo puede ser, Julio, que haya un sitio que guarde las páginas web que fueron hackeadas, donde yo puedo contactar al intruso? Sí. Está bueno, es buena onda, ¿no? Sí, lo podemos contactar, le preguntamos cómo andás, le mandan un mail, sí, qué anda haciendo. Es decir, esto es lo que nos da Internet. O sea, Internet tiene muchas cosas positivas, pero también sus cosas que están en el límite. De hecho, este sitio en Estonia es legal, ¿sí? Había unos mirrors de SoundH en otros países que fueron dados de baja, pero en Estonia, como no hay leyes, es legal tener este sitio, ¿sí? De hecho, hay gente que dice, bueno, pero este sitio, ¿sí?, donde están, digamos, todas las páginas web que fueron hackeadas, la primera pregunta que surge es, ¿quién avisa que la página web fue hackeada? ¿Quién les parece que avisará? El mismo que lo hizo. Ahora que ustedes conocen a SoundH, cuando ustedes son administradores y de su empresa, la próxima vez que lo hackeen, antes de arreglarlo van a decir, espera, saquemos una copia, avisemos a SoundH para que guarde un registro para la posteridad y que nos hackearon el sitio. ¿Van a hacer eso ustedes como administradores o no? No, el que avisa es el propio intruso. De hecho, dentro de SoundH, ¿sí?, acá arriba hay una parte que dice estadísticas y tienen el top 10 de los intrusos. Entonces los intrusos se pelean por entrar a más sitios para aparecer dentro del top 10. Cuando más top 10 están, son más top. Entonces se pelean por entrar a más sitios. Entonces, bueno, es lo que hay, en resumen. Pero mientras tanto se va entrando a distintos sitios web y se van hackeando. Obviamente un hackeo de un sitio web no es tan crítico, excepto que sea una página compleja o que tenga ciertas cosas, ¿sí? Pero son cosas que suceden en concreto en la Argentina, no en otros países, ¿sí? Acá. Este gráfico es un gráfico muy bueno que maneja un poco también o demuestra cómo fue la evolución de los incidentes de seguridad en los últimos años, ¿sí? Este incidente demuestra con la línea de color violeta el nivel de sofisticación de los ataques, o sea, cómo fueron evolucionando los ataques de seguridad informática. La línea violeta, es decir, la primera más básica es adivinar passwords.
¿No se acuerdan de una película Juegos de Guerra? Algunos, no sé si la vio, una película vieja, ¿sí? El protagonista, la forma de cómo entra el sistema es adivinando la password, ¿sí o no? Entonces, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué password usaba? Joshua, muy bien, ahí tenemos un potencial hacker que se acuerda de todo, ¿sí? Joshua, ¿sí? Obviamente acá no vamos a hablar, todos ustedes están en informática, conocen y me imagino que no usan password triviales, ¿no? Sí, piensen, o sea, no usen el nombre de su equipo de fútbol, la universidad 2014, el nombre de su perro, el nombre de su novia, de su amiga, de su amante, no, ¿sí? Nunca el nombre del amante, porque si hay un cracker de password y lo saca, es complicado, ¿sí? Quedan escrachados, ¿sí? Pero bueno, la técnica más básica es adivinar password, ¿sí? Esa técnica viene hace muchísimos años, hoy todavía sigue siendo efectiva, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Cuando uno instala una base de datos Oracle, como ustedes ya trabajaron con base de datos Oracle, uno instala una base de datos Oracle, por defecto, la base de datos, como en algunos casos sistemas operativos y aplicaciones, instalan usuarios y password por defecto. Oracle por defecto, cuando uno lo instala varios usuarios. Uno de los usuarios que instala es el usuario DBSNMP. Usuario DBSNMP. ¿Qué password tendrá ese usuario? DBSNMP, para no rompernos mucho la cabeza, ¿sí? Hoy en día en la Argentina, en las evaluaciones de seguridad que hacemos nosotros, más del 80% de las passwords de las bases de datos Oracle, entras con el usuario DBSNMP, password DBSNMP. Abrís un cliente, te conectás, usuario, password, entraste, y con ese usuario y password no puedes hacer mucho, pero puedes traerte una tabla que se llama sysusers, que contiene adentro los usuarios y los passwords. Los passwords están hasheados. Los bajas, lo craqueas con un cracker de password y sacas todas las passwords de los usuarios de Oracle. Simple. El 80% de las empresas argentinas está afectada por eso. Un ataque de 1982-83. ¿Sí? O sea, no vayamos a la complicación de un ataque más complejo. Esos ataques fueron evolucionando desde el craqueo de password, explotar vulnerabilidades conocidas, instalar backdoors o puertas traseras, sniffers, si han tenido redes, probablemente han hecho ejercicios digamos, han usado el Wireshark para capturar tráfico, han analizado protocolos que se pueden craquear, capturar, ¿sí? Generar paquetes falsos con los ataques de tipo spoofing. Uno puede generar paquetes que vienen de una IP aunque vengan de otra IP distinta, y distintos tipos de ataques. Fíjense que el nivel de sofisticación de los ataques ha ido evolucionando. Y después tenemos la línea verde, que es el nivel de conocimiento de los intrusos. O sea, ¿qué nivel de conocimiento tienen los intrusos hoy en día? Que en esa época el nivel de conocimiento de los intrusos era alto. Hoy en día tenemos un nivel de conocimiento de los intrusos bajo, ¿sí? Y un nivel de sofisticación de los ataques alto, ¿sí? Antes teníamos un nivel de conocimiento de los intrusos alto con herramientas de bajo nivel de sofisticación. Hoy nos encontramos con herramientas muy sofisticadas y con niveles de conocimiento de los intrusos muy bajos, y es lo que se ve. O sea, hoy en día cualquier persona, cualquier chico jugando, entra a sitios tipo Packet Storm Security, no sé si lo conocen, si no entren, donde tienen más o menos casi 700 gigas de herramientas de hacking. 700 gigas. Packet Storm Security, como tormenta de paquetes security, sí.org, tienen 700 gigas, encuentran lo que quieran. Quiero pegarle un Windows, a un Exchange, a un Oracle, a un router Cisco, a lo que se les ocurra. Tienen exploit, se lo bajan, lo compilan y lo ejecutan. Simple. No hay ninguna complicación en eso hoy en día. Entonces hoy, en resumen, tenemos muchísima gente que no tiene conocimiento con herramientas muy poderosas en sus manos, ¿sí? Yo lo traduzco en una palabra más técnica como monos con navajas, ¿sí? Es el concepto técnico, ¿sí? Y es lo que sucede. Del otro lado, cuando uno está en una empresa y empieza a mirar los ataques, mira eso. De hecho, muchas veces sucede cosas raras. Estamos analizando un incidente y uno ve que el intruso del otro lado corrió una herramienta, logró entrar al sistema y después no hizo más nada, porque el intruso no se dio cuenta que entró al sistema. Si no tenía el conocimiento a que logró entrar. ¿Sí? O sea, eso se ve bastante. Es decir, esto es una de las cosas que está sucediendo hoy en día, ¿sí? Yo trabajo en una compañía CIPSEC, ¿sí? Que venimos trabajando hace ya más de 18 años en temas de seguridad informática, 18, así que imagínense cuando arrancamos, era muy básico todo el tema de seguridad, y esta es la cantidad de incidentes graves de seguridad que hemos manejado. O sea, nosotros en CIPSEC tenemos lo que se llama un CSIRT. Un CSIRT es un equipo de respuesta ante incidentes, ¿sí? Donde una empresa tiene un problema de seguridad y nos llama de emergencia a nosotros. Somos el teléfono rojo. Puede llamar a las 24 horas,
los 365 días del año y salimos corriendo para arreglar el problema que tengan, ¿sí? Bueno, esa es la cantidad de incidentes graves que hemos manejado. Hubo un pico en el 2010, bajó un poco y en el 2014 llegamos hasta acá. Igual nos quedan todavía un par de meses, así que esperemos que esto suba un poquito, ¿sí? Pero incidentes hay. Esto demuestra la cantidad de incidentes graves, digamos, que hoy están sucediendo. ¿Cuál es la tendencia hoy que vemos nosotros en lo que son incidentes de seguridad? Bueno, primero hay un gran aumento de incidentes de seguridad, o sea, cada vez hay más. Y en la mayoría de los casos, cuando hay cosas críticas, es por gente interna. O sea, ex empleados o un empleado interno que conoce algo y aprovecha para robar dinero, para manejar, para hacer ciertas cosas, ¿sí? Hay un aumento exponencial de ataques de phishing. No sé si conocen los ataques de phishing, son esos ataques donde a veces nos llega un mail de un banco, les mandan un mail con el logo del banco que dice, hay un problema en su cuenta, por favor entre a este link para resetear su password. Una vez un clic a ese link y en realidad no lo llevan al sitio del banco, sino lo llevan a un sitio falso. Y ese sitio falso, ¿sí? Le pide el usuario y la password, ustedes la colocan y el intruso se queda con ese usuario y esa password directamente. Bueno, hasta abril del 2011 la Argentina era el país de la región de Latinoamérica que teníamos el nivel más bajo de fraude, porque hasta ese momento hacer una transferencia de dinero demoraba 48 horas. En ese momento saca una regulación en abril del 2011 que se implementa lo que se llaman las transferencias inmediatas. Es decir, que uno entra a una cuenta, es una transferencia e inmediatamente la plata ya se va al otro lado. Es instantáneo, o dura unos minutos, ¿eh? Bueno, a raíz de eso el fraude se disparó exponencialmente en Argentina. Hoy, para que se dé una idea más o menos, el volumen de fraude anual en robo de dinero en los bancos en Argentina está rondando los 8 millones de pesos anuales, ¿sí? O sea, anualmente se roban 8 millones de pesos, ¿sí? Todos los años, hasta ahora, ¿sí? Y eso viene creciendo, ¿sí? ¿Se encuentra una solución a eso? Se la pueden vender a los bancos. Hoy no hay, ¿sí? Pero es un volumen que está creciendo. Hay ataques de phishing más sofisticados, hay hacktivismo. Otra cosa que empezó a crearse acá en la Argentina es el concepto de hacktivismo, es decir, los chicos, sobre todo más chicos, jugando, ¿sí? Antes, cuando uno era más chico, por lo menos en mi caso, yo era más chico, jugaba a la pelota. No sé ustedes, sí, o al valero, más, ¿sí? Las chicas estaban más tranquilas, jugando a las muñecas, bueno, sí, hubo otra cosa, ¿sí? Pero hoy los chicos de 14, 15, 16 años, ¿qué hacen? ¿Con qué juegan? Con la computadora del celular, ¿sí o no? Están todo el tiempo con la computadora del celular. Entonces muchas veces jugando dice, mirá, se juntan en grupos, de hecho hay un par de grupos en Argentina, Sector 404 y Anónimos Argentina, donde hay canales en IRC o hay páginas de Facebook donde los chicos se juntan. Dicen, che, hoy, qué mal esta empresa, no sé, Macro, está acá al lado. Che, qué mal supermercado Macro, fui, la cajera me miró mal, son todos re mala onda, vamos a lanzarle un ataque. ¿En serio? ¿Así? Bueno, listo, dale, listo, sí, pues son malos, y mirá los colores que usan, y empiezan todos a hacer, listo, bajan, hay alguien que crea una herramienta y dice, bueno, bajen la herramienta y le lanzamos un ataque de negación de servicio a Macro, a Visa, a tal empresa, a tal gobierno, a tal partido de la oposición. Entonces, hoy hay un concepto de hacktivismo que está creciendo y avanzando fuerte en la Argentina. Y el otro punto es cuando llegamos a rastrear, muchas veces los incidentes se rastrean, empezamos a buscar, a generar, y obviamente llegamos a IPs. Cuando empezamos a rastrear las IPs de dónde vienen, la mayoría de los ataques vienen de redes Wi-Fi abiertas, ¿sí? Imagínense, rastreamos un ataque y termina en el access point de la Universidad de San Martín. ¿Qué hacemos ahí? ¿Agarramos a todos los alumnos? No, o sea, es un access point. O termina un access point de un bar, ¿sí? O un access point de la casa de alguna persona, de algún lugar. O red store. Por ahí van a escuchar el concepto de red store. Son redes, digamos, donde permiten hacer una especie de anonimato en Internet. En vez de navegar y yo salir de mi IP, uso un concepto de red store donde envío un paquete a la red y sale por Polonia, sale por distintos lugares. No me pueden rastrear desde donde estoy. Esa es la tendencia en lo que es incidentes hoy en día y cómo digamos, vienen avanzando. Bueno, ¿cómo manejamos un incidente? Supónganse que todos nosotros trabajamos en una empresa, estamos tranquilos, primero contratamos un guardia, ¿sí? ¿Sí? Con una pistola bien grande, ¿sí? Pero ¿cómo manejamos un incidente de seguridad? Estamos todos trabajando en una empresa y de golpes sucede un incidente. La pregunta hoy en día, en las organizaciones medianas grandes en la Argentina, no es si vamos a tener un incidente, sino cuándo lo vamos a tener, ¿sí? Y los que lo van teniendo, digamos, bastante. Entonces,
hacemos todo lo posible para trabajar en un área de seguridad informática, pero hay un incidente. ¿Qué pasa cuando hay un incidente de seguridad en una organización? Primer consejo, no ocultarlo. Muchas veces cuando hay un incidente de seguridad, lo primero que uno dice es, bueno, no digo nada. Si yo soy el responsable de seguridad y hay un incidente, es mi culpa. No, o sea, no hay que ocultarlo, hay que subirlo. Mantener la calma por la situación personal del CCO. CCO es el responsable de seguridad, Chief Security Officer, el responsable de seguridad. ¿Sí? Es decir, siempre el responsable de seguridad dice, bueno, hubo un incidente de seguridad, no hice bien mi trabajo, ¿sí? Me van a echar, o sea, uno empieza a pensar, ¿sí? O sea, no conocemos a ningún responsable de seguridad que lo hayan echado, ¿sí? Digamos, una investigación del incidente. Lo echan después, pero digamos, no durante la investigación del incidente, ¿sí? Cuando después se esclarece, ¿sí? Pero no conocemos en ese momento. No comenzar buscando culpables. Cuando hay un incidente empieza la discusión de seguridad. Bueno, pero la tecnología, yo te dije que compres el firewall. No, el firewall estaba comprado, pero lo configuraste vos. No lo configuró el proveedor, no, que estaba acá, que estaba allá. Y el sistema operativo, pero tiene los puertos abiertos. Y yo te di el estándar para que lo aplicara. Ah, pero no me diste la gente. Ah, pero vos te quedaste con el recurso. Y empiezan todas las discusiones de por qué no se hicieron las cosas. O sea, no hay que buscar culpables. Obtener información de primera mano. Esto es importantísimo. Cuando hay un incidente de seguridad, y en la investigación de un incidente de seguridad, siempre existe el concepto del teléfono descompuesto, ¿sí? Donde hay alguien que le dice a alguien, y si alguien le dice a alguien, y si alguien te dice a vos. Entonces, nos pasó en un caso donde vieron un director que le habían hackeado su computadora. Ese director habló con el de tecnología, en realidad ese director habló con la secretaria con el de tecnología, el de tecnología con nosotros. El mensaje era, le habían hackeado la computadora. En resumen, después de una larga investigación, no le habían hackeado nada. A él le había aparecido un mensaje, ¿sí? En el caso porque utilizaba una máquina de un sistema operativo Windows, que cuando se conectaba para imprimir, porque había también un problema con la impresora, le habían puesto otra impresora para que pueda imprimir en la impresora de la secretaria, se había utilizado un driver. Cuando se utiliza un driver para imprimir en una impresora remota, hay un usuario local que se genera y digamos envía. Entonces, si vos vas a apagar tu máquina y mandaste un trabajo a imprimir y no se imprimió, cuando vas a apagar la máquina, Windows te da un mensaje que dice, hay un usuario conectado, hay una sesión abierta todavía. El director interpretó, hay alguien en mi máquina, ¿sí? A partir de ahí se inició una investigación, nos llamaron, fuimos, trabajamos toda la noche, clonamos los discos, hicimos toda una tarea, análisis forense, búsqueda de archivos eliminados, recupero, hicimos todo un trabajo monstruoso para nada. Para nada, lo cobramos obviamente, pero digamos, sí. Pero en resumen, para nada. Por eso, obtengan información de primera mano, ¿sí? O sea, hablen con el que vio o detectó o manejó la cosa, ¿sí? Y después establecer un plan de acción con líneas de investigación. Esa es la clave de una investigación. El otro tema es cuando hay una investigación de seguridad, tenemos lo que se llama el momento cero, ¿sí? Cuando hay un incidente de seguridad en una organización, una empresa, una organización educativa, cualquier tipo de organización, siempre hay un tema que al área de seguridad informática nunca se le da importancia. Imagínense un área, una organización, está el gerente general, o distintos gerentes, distintas líneas gerenciales, jefes, está el área de tecnología, el área de sistema, el área de seguridad. El área de seguridad siempre le cuesta llegar. Cuando hay un incidente de seguridad, en el momento que el incidente tenemos un nivel de atención del 100%. O sea, por primera vez la compañía te escucha. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? A las 12 horas, o sea, si el incidente fue un momento, a las 12 horas, el nivel de atención de la gerencia baja al 80%. Al otro día del incidente ya está en un 50%. A los 2 días en un 20%, y a los 3 días ya la secretaria no te atiende más del gerente general cuando le vas a explicar qué pasó. Porque ya para el gerente general tiene otros problemas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, lo que se llama el nivel de atención. Cuando hay un incidente, hay que rápidamente poder investigar y trabajar. Probablemente han visto muchas películas de investigaciones policiales donde se menciona una frase que en seguridad informática es real en estas investigaciones, que es las primeras 24 horas son las únicas 24 horas. En una investigación de incidente informática es así. Sobre todo, ¿por qué? Porque la evidencia digital se pisa. Entonces, las primeras 24 horas es donde tenemos para hacer todo. Si de acá pasa más tiempo, es complicado. Piensen que a veces nos dicen, bueno, quiero investigar si alguien que accedió a mi computadora en marzo de 2013. Dice, ¿y cómo? Sí, acá está mi computadora de ahora que la vengo usando. Quiero ver quién entró en marzo de 2013. ¿Qué se puede encontrar después de 1 año y medio en esa máquina? Algo se puede encontrar, pero
probablemente no encontremos mucho, ¿sí? Por eso es importante el tiempo inicial, ¿sí? ¿Y qué hacer? Bueno, relevamiento on-site con todos los referentes, verificar la información, vuelvo a repetir, verifiquen y validen la información de primera mano, a ver qué es lo que pasó, de dónde vino las IPs, los datos, ¿sí? Muy importante, consolidar y revisar la información relevada, evaluar el impacto del incidente, fue un incidente interno, externo, hay gente involucrada, va a salir a la prensa, va a salir a la luz pública, no, lo saben los empleados, no lo saben, involucra a alguien interno, o sea, realmente hay que empezar a evaluar el impacto del incidente. Hacer un diagnóstico, después definir qué mensajes de comunicación se van a transmitir. Cuando hay una investigación hay que definir mensajes hacia afuera y mensajes internos. Bueno, si estamos investigando, a veces pasa que estamos haciendo una investigación y está investigando al gerente financiero por fraude. Entonces, bueno, ¿qué mensaje se da a toda la organización? ¿Sí? Elaborar un plan de acción con todas las líneas de investigación. Cuando uno hace una investigación forense hay líneas de investigación que hay que seguir y hay que manejar. Se investigan esas líneas, se organizan grupos de trabajo y se empiezan a seguir toda esa línea de investigación para llegar a conclusiones en base a lo que va sucediendo y lo que se va detectando y lo que se va avanzando. Se gerencia ese plan para rápidamente volver a la operación normal si es que el incidente provocó que la compañía frene, haya algún problema, se caiga el sistema principal. Documentar todo. Cuando hay un incidente, en el momento del incidente, en una investigación uno no se acuerda todo. Se acuerda las IPs, la hora, la fecha, las máquinas, todo. Después, 9 meses después, cuando tienen que ir a declarar en un juzgado ante un juez, ¿qué se acuerdan? Dice, ese día a tal hora ustedes desde la IP 192, 168, 714, MAC Adres, FF00, ¿seguro que fue así? Y sí, qué sé yo, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, documenten todo, documentar absolutamente todo lo que se va haciendo. ¿Sí? Las máquinas, los nombres, las IP, absolutamente todo. Volver a la normalidad y después, bueno, una vez que el incidente se termina, ¿sí? Estimar las pérdidas económicas, hacer un informe, entender qué pasó, cómo evitar para que nos pase de nuevo, es el tipo de incidente, digamos, que sucedió. Piensen que hay empresas que han tenido, empresas grandes que han tenido varios incidentes críticos, ¿sí? De pérdidas de varios millones de pesos, ¿sí? Como para tratar de fortalecerse de este esquema. ¿Y cómo puedo trabajar internamente? Bueno, puedo tener necesito tener una política de seguridad de la información, ¿sí? Dentro de la propia organización, donde, bueno, detecte cuando hay un incidente, pueda rastrear un incidente, pueda investigar un incidente, pueda recolectar evidencia, ¿sí? Y hay una política que nos ayuda en eso, ¿sí? Después, al final de la presentación está un mail, mi mail, también en la presentación va a estar. El que quiere esta política, una copia, le envío una copia de la política, me manda un mail, se la envío sin ningún inconveniente, una política estándar basada en ciertos estándares de cómo hacer para instrumentar y manejar un incidente. Este es un diagrama, por ejemplo, de cómo una organización se entera que hay un incidente de seguridad. Pues tal vez hay un incidente, se puede enterar por el usuario final, por un cliente VIP, se pueden digamos, enterar por el área de tecnología, por el área de seguridad informática. Estas son las actividades de seguridad, de auditoría, de recursos humanos, de los administradores. Pues muchas veces los incidentes de seguridad se confunden con incidentes de tecnología. Por ejemplo, alguien se intenta conectar una aplicación con su cliente a una aplicación y no anda. Entonces lo primero que uno hace es, bueno, ¿qué será? ¿Será un incidente? ¿Será un problema de la red? Tal vez hay algún incidente. O sea, siempre hay que analizar muy bien a ver si es un problema o de tecnología o realmente es un problema de seguridad. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, porque a veces uno dice, bueno, es un incidente de seguridad y es un tema de tecnología. A mí me pasa, yo a veces estoy conectado, entro al banco, entro usuario clave, error. Digo, me pongo paranoico, voy, freno, saco la pantalla, levanto el Process Explorer, empiezo a investigar, conexiones abiertas, cerradas. No fue nada, me equivoqué el password, listo. Abro de vuelta el browser, tipo el password de vuelta y entro. Pero uno a veces es paranoico en eso, entonces hay que determinar a ver si fue algo crítico o no, ¿sí? Y esto es entender, bueno, cómo manejar incidentes dentro de una organización, que es bastante complejo. Vamos a entrar ahora a un tema, digamos, muy interesante, que es lo que es el análisis forense informático. Uno de ustedes dijo, bueno, cómo evaluar, digamos, algún incidente. Este es un área que está creciendo muchísimo y cada vez más, ¿sí? En la Argentina y en el mundo. Y el análisis forense informático es la técnica de capturar, procesar e investigar información procedente de sistemas informáticos utilizando una metodología definida. Y paramos ahí. ¿Por qué una metodología definida? Porque hay metodologías que, por ejemplo, están definidas basadas
en la ley estadounidense. Y hay software que funciona basado en la ley estadounidense. Entonces, si uno usa ese software y esos sistemas, funciona todo bien. Ahora, si lo usa en Argentina, ¿sirve o no? Y ahí empiezan los primeros interrogantes, ¿eh? Porque la ley depende de cada país. Las leyes son de cada país, entonces las reglamentaciones también. Entonces, hay distintas metodologías y la tecnología va mucho más rápido y más avanzada que lo que es una ley en sí. Entonces, a veces nos encontramos con herramientas o con tecnologías que sirven, ¿sí?, en general. ¿Cuál es la metodología básica de lo que es análisis forense informático? El primer paso es identificar dónde está la evidencia, ¿sí? Dónde puede estar la información y dónde puede haber evidencia. Imagínense, no sé, una red de una organización donde hay un incidente de seguridad interno. ¿Dónde podemos encontrar evidencia de ese incidente? ¿Qué les parece? ¿En computadoras, en servidores, en redes, en routers, en switch, en sistema de monitoreo, en firewalls, en IDS, en sistema de logs, en, no sé, un Active Directory que tenga, en un Linux, en conexión, es decir, en un proxy? Es decir, podemos encontrar información en todos lados, ¿sí? Para poder trabajar primero hay que tener claro cómo funcionan las tecnologías y qué información nos generan. Porque muchas veces, si no tenemos logs, bueno, tenemos que tratar de pelear a ver de dónde podemos llegar a sacar información que nos permite identificar dónde está, ¿sí? Y algo importante, cuando hacemos una investigación forense informática, nos trabajamos con datos digitales, ¿sí? Datos digitales es uno de los temas más frágiles de tratar. Imagínense lo siguiente, ustedes, por ejemplo, hay una computadora que en este momento es una estación de trabajo, ¿sí?, que está levantada y la queremos investigar porque forma parte de un incidente. Si yo me siento sobre esa computadora, digo, bueno, a partir de ahora no la tocamos, ¿sí? Y abro el explorador de Windows, hago doble clic y hablo del explorador de Windows, ¿sí? Y voy a un directorio y hago doble clic. ¿Sí? Hago doble clic para entrar a ese directorio. Bueno, estamos modificando la evidencia. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque cuando hago doble clic, estoy cambiando la fecha de acceso a ese directorio. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer doble clic, estoy cambiando la fecha de acceso a ese directorio, ¿sí? Los sistemas operativos, no sé, Windows, Linux, OS 400, ¿sí? En realidad, cuando ustedes van a ver la pantalla, no guardan una fecha, guardan 3 fechas. No sé si sabían, muchos lo sabrán, otros no. Siempre los sistemas operativos guardan 3 fechas, estos que hablamos en general. 3. Una fecha de creación del archivo, una fecha de modificación del archivo y una fecha de último acceso a ese archivo. ¿De acuerdo? Guarda 3 fechas. Obviamente para el usuario final no le muestran 3 fechas, si no el usuario final se volvería loco. La fecha que siempre se muestra es la de modificación, pero está la fecha de creación y la fecha de acceso, ¿sí? Ahora, con esas fechas, jugando con esas fechas, si ustedes, por ejemplo, le ven en su computadora, ¿sí?, yo les puedo decir exactamente qué fue lo que hicieron ayer, segundo por segundo. O sea, qué hicieron, a qué hora la aprendieron, qué programa abrieron, qué cosa usaron, qué archivo de Word abrieron, si lo editaron, si lo modificaron, si lo vieron, por qué sitios navegaron, por qué lugar, cuándo, después, qué cookies usaron, toda la información, todo lo que hicieron exactamente con su máquina. Todo, absolutamente todo. Por qué sitios navegaron, qué información bajaron, qué películas, qué datos, todo. Absolutamente la máquina da la información de todo. Ahora, si esa información que yo identifico que está, la modifico, esa información pierde el valor porque la estoy modificando. ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces, muy importante, digamos, identificar dónde está y después preservarla. ¿Cómo hacemos para preservar esa evidencia contra un daño, no sé, accidental o intencional? ¿Sí? La forma para preservarla es haciendo una imagen de ese disco, de esa información. Usualmente los sistemas operativos que tenemos se instalan sobre discos rígidos. Tenemos pendrive, tenemos teléfonos celulares, tenemos servidores con discos, es decir, lo que usualmente se hace es una imagen de ese disco. Ahora, algo importante es, hay que hacer una imagen espejada, ¿sí? Alguno de ustedes tal vez ha usado herramientas, no sé, tipo DiskDump, Ghost, para copiar discos, ¿sí?, o para copiar imágenes. Bueno, lo que hay que hacer es lo que se llama una copia bit a bit, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Hacer una copia común, copio los archivos de un lado a otro, eso no sirve como prueba, no sirve como evidencia. Lo que hay que hacer es copiar bit a bit, es decir, yo tengo un disco de, no sé, 80 gigas que quiero analizar,
lo que tengo que hacer es, con una herramienta, no sé, tipo Ghost, ¿sí? Hay varias, lo que me permite es, agarro ese archivo de 80 GB, perdón, ese disco de 80 GB y genero un archivo que ocupa 80 GB, con toda la información. ¿Se entiende cuál es la idea? Bit a bit. Bit a bit significa copio tal cual todo. ¿Por qué? Porque tal vez en los 80 GB tengo usados 40, y 40 que no uso. Pero en esos 40 GB hay información que yo usé, borré, eliminé. Y recordemos que la información no se elimina del disco, queda digamos, en bajo nivel. Entonces, si hago una copia bit a bit, puedo llegar a evaluar todo lo que se borró, levantar información, todo. Es decir, piensen que si usted, por ejemplo, tiene un sistema operativo Windows, ¿sí?, funcionando, genera un archivo de Word, escriben algo, guardan el archivo de Word, después formatean ese disco, no a bajo nivel, lo formatean estándar, instalan un Linux encima, ¿sí? Con esa partición Linux instalada, de acuerdo a cómo se haya grabado ese archivo de Word original, podemos llegar a recuperar ese archivo de Word original. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es decir, si ustedes tienen un sistema operativo digamos completo, lo borran, ¿sí?, generan algo, lo borran, instalan otro encima, ¿sí?, es posible todavía recuperar cosas del sistema operativo anterior. ¿Sí? ¿Cómo? Por cómo funcionan hoy los discos que estamos utilizando, cuando vamos a bajo nivel, se manejan a través de bloques. Los bloques mínimos, cuanta más capacidad tiene el disco, el bloque mínimo de información donde guardamos los datos es de 64K. Entonces, si yo guardo un archivo, imagínense que guardo un archivo que ocupa, no sé, 120K. ¿Sí? 64K son 128K en total. ¿Sí? Para guardar 120K necesito 2 bloques de 64K. Entonces, el bloque 1 y bloque 2 y la información se guarda. ¿Sí? Si después borro ese archivo, lo borro de la tabla de locación de archivos, pero el archivo físicamente está en los 2 bloques escritos, ¿sí?, hasta que se sobrescriba. Ahora, cuando se sobrescribe, no es que se pisa todo, se sobrescribe en base a lo que grabemos. Si yo en ese bloque que tengo grabo, por ejemplo, edito un archivo o guardo un archivo de configuración de 1K, solamente los 64K me va a ocupar un solo K de ese bloque. Los otros 63K me va a quedar lo que había antes del bloque. Yo estoy hablando a bajo nivel, no sé si se entiende, ¿sí? Entonces, esos 63K, eso se llama File Slack Space, que es el espacio que queda al final de cada bloque a bajo nivel no utilizado. Ese File Slack Space yo lo puedo recuperar con herramientas y analizarlo y evaluar a ver qué hay. Entonces, con eso podemos evaluar cualquier cosa, a ver que había una máquina antes, que no, ¿sí? Todo depende de qué es lo que quede. Entonces, primer punto, identificar. Segundo, preservar. Tercero, analizar esa copia que hicimos para buscar evidencia, información, datos, lo que uno necesite o lo que maneje, ¿sí? O sea, analizar toda la información. Y después, finalmente, hacer un reporte. O sea, todo lo que hicimos anteriormente, identificar, preservar, analizar toda la información, hacer un informe de todo lo que se encontró, para que alguien arriba tome una decisión sobre ese informe que uno hace. Uno a este nivel lo que hace es un técnico, ¿sí? Es decir, emite información técnica, básicamente, ¿sí? ¿Cómo es la metodología? Bueno, cuando hay un incidente, lo primero que hay que hacer es llegar y documentar la escena. O sea, bueno, a ver, ¿qué hay en esta escena? Hay 3 servidores Windows, hay un servidor y un servidor virtual, un servidor host virtual que tiene adentro 5 máquinas guest. Bueno, ¿cómo están? ¿Cuántas estaciones de trabajo? ¿Qué IP? ¿Qué MAC address? ¿Qué router? ¿Qué firewall? ¿Qué conexiones? ¿Qué IPs? Toda la información. Acá viene la primera decisión crítica cuando se trabaja en el forense informático, que es secuestrar lo que se llama información volátil. ¿Qué es la información volátil? La RAM. Si tenemos un servidor y está ahora supongamos que hay un servidor y ese servidor fue comprometido. Si yo apago el servidor para hacer una copia bit a bit del tema, tengo la RAM. Pues tal vez en la RAM ahora hay información crítica que nos puede. Hay procesos que están corriendo, hay puertos o servicios que están activos funcionando. Entonces, hay toda una serie de información que se llama volátil, que es la que ahora está en las máquinas, o una estación de trabajo, un servidor, un firewall, un router, lo que encuentro, tal vez tiene información que cuando lo apago, chau, la perdí, no la encuentro más. De hecho, aunque ustedes no lo crean, en eventos de informática forense hay charlas de cómo apago un servidor. ¿Cómo apagamos un servidor? Hay varias maneras, ¿sí? Le hago un shutdown estándar, eso baja, ¿cierto? Lo desconecto, le desconecto el power. ¿Qué pasa cuando le desconecto el power? Va a haber zonas de RAM que se van a borrar, pero va a haber una zona de swap a disco que es parte de la memoria RAM. Entonces depende de qué capacidad tenga. Es decir,
O no toco nada y uso otra herramienta externa que cuando la enchufo con un pendrive, me hace una copia de la RAM y me la guarda. Ahora, cuando esa herramienta externa que la enchufo y la ejecuta en memoria. Por ende, estoy pisando parte de la memoria para ejecutarla. Entonces, ¿qué parte de la memoria puedo pisar que no contenga otra información para poder capturar todo? O sea, hay gente que se rompe la cabeza en esto y pasa horas y horas hablando sobre cómo apagar un servidor, ¿sí? Después, si hace falta investigar on-site o no. Muchas veces ante una investigación es, bueno, investiguemos rápido ahora, ¿sí? Investigar on-site y después de ahí avanzar, sino en hacer imágenes del disco, investigar en el laboratorio. Usualmente uno puede ser que necesite más información, volver de nuevo a hacer imágenes y finalmente generar un reporte. Esto está puesto acá por una razón muy importante. Si se secuestran volátiles y si es necesario investigar on-site, acá hay un punto muy importante que es la ley argentina. ¿Sí? Si uno hay un incidente y empieza a investigar localmente y empieza a tocar la evidencia e investigar on-site, a partir de acá para abajo, por más que encuentre adentro de la computadora toda la información que la persona, que hizo el incidente fue la que corresponde, tiene cero validez legal. ¿Sí? Es decir, imagínense, ustedes están investigando algo, tiene que estar acá la información con el archivo que se copió fulano y que es el que le vendió la competencia y el mail de fulano donde dice, toma, te vendo este archivo y la factura de la competencia de que le está pagando a fulano por ese archivo. Encontramos todos los PDF, la transferencia, el acceso, todo. ¿Sí? Si eso no tomamos la medida que corresponde, no sirve. Pero no sirve para nada. O sea, te lo presentan a un juez y el juez le dice, anulado. No sirve, ¿sí? ¿Por qué no sirve? Por la ley argentina. La ley argentina, algo importante que tenemos que son los escribanos. ¿Sí? ¿Para qué sirve un escribano? Para constatar una información. Exactamente. Por ejemplo, si acá hay un escribano, ¿sí? Por ejemplo, hoy es 8 de noviembre, ¿sí o no? ¿Estamos dando una charla acá? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo puedo decir, hoy, 8 de noviembre, estoy acá en la Universidad de San Martín dando una charla. Y todos ustedes van a decir, sí, yo lo vi a Julio dando la charla. ¿Sí? Pero no tiene validez legal. Van a ser 80 personas que van a decir, sí, lo vimos a Julio. Es distinto si en la puerta se llama un escribano, el escribano se va a parar en la puerta, va a medir, me va a mirar, me va a pedir mi documento, va a decir, ¿usted es Julio? Sí. Y usted se va a ir. Va a cobrar como 3.000 pesos y va a hacer un papelito que dice, yo, escribano, fulano tal, certifico que tal día, tal hora, lo vi a Julio dando una charla. Eso sí tiene validez legal. Imagínense, cuando nos toca hacer investigaciones, usualmente a la madrugada, nos decimos, llamen a escribano, hasta que no venga el escribano no podemos tocar nada, pues si tocas algo, carece de validez legal. Cuando viene el escribano, pobre, todo cansado, a las 3 de la mañana, se sienta y uno le dice, mira, vamos a tener que vaciar la memoria RAM, copiar los procesos, ver lo que hay, sacar las IP. El tipo dice, espera, yo no entiendo absolutamente nada de lo que me estás diciendo, me dice. Entonces, en la realidad, ¿qué sucede? Uno hace lo que tiene que hacer y el escribano mira al lado, toma nota y dice, bueno, cuando terminen, escriban todo lo que hicieron, yo lo voy validando y eso es lo que se hizo. Si está el escribano, tiene validez legal. Si no está el escribano, no sirve para nada. Eso es según la ley argentina. Lo que es el escribano es como un notario. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Se investiga en el laboratorio y generamos conclusiones. Y con eso podemos seguir avanzando en una investigación. Igualmente el tema forense es para hablar horas y horas y horas de todas las cosas que hay para avanzar. Y ahora un poco lo que quería comentar son algunas experiencias reales que nos han tocado investigar en investigaciones de incidentes de seguridad en Argentina. La primera de todas, un caso digamos real, es un ataque de denegación de servicio que sucedió acá en la Argentina. Imagínense, viernes 22 de diciembre, ¿sí? Una empresa de retail, piense que es una empresa que vende, no sé, digamos electrodomésticos, una cadena de deportes, es decir, empresa, no sé, una cadena, digamos, masiva que está en todo el país, que vende distintas cosas en general. Una empresa del retail fue atacada por un intruso que impidió la continuidad del negocio en sus casi 120 sucursales. Navidad, ¿sí? En las cadenas de retail es uno de los lugares donde más se vende, ¿se entiende? En realidad el que más se vende es el Día de la Madre. Está estudiado en las cadenas de retail, donde más se vende es el Día de la Madre, no el Día del Padre, el Día de la Madre. O sea, la madre sigue ahí, top, digamos, el día donde más se vende. El segundo es Navidad. Entonces, bueno, el viernes fue atacada por un intruso que impidió la continuidad del negocio en sus casi 120 sucursales. En un análisis preliminar de la situación se determinó que un intruso, alguien, había dejado un programa
que se ejecutó en todas las sucursales a las 7 de la tarde ese día y que bloqueaba el acceso al sistema de ventas, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que sucedía? Ustedes iban, quiero comprar esto, iban a la caja a pagar y no podían pagar. ¿Sí? La gente empezó a hacer cola, esperen un poquito, cola, a las 7 de la tarde, ¿sí? Esto generó un caos muy grande en las distintas, si por ahí fueron algunas y les pasó, así que van a saber quién es, pero pasó, digamos, un caos bastante grave en todas las 120 sucursales que no podían trabajar. A las 9 de la noche, ¿sí? Cuando usualmente se iban a estar abriendo hasta más tarde, dijeron, bueno, bajen la persiana, decían la gente, bueno, no le podemos vender, no podían ni siquiera facturar a mano, ¿sí? Para lo que es el sistema de acceso a ventas. Se empezó a hacer un plan, hay que empezar a facturar a mano, pero como hay muchas cuotas, con descuento, con los bancos, todo, no funcionaba, ¿sí? Obviamente, a nosotros nos avisan más tarde y se empieza a trabajar en dos líneas. Primero, obviamente, volver a la operación normal. Lo que la empresa dice, mañana, sábado 23, es uno de los días que más vendo, no puedo estar sin sistema, no nos puede pasar esto. A la mañana tenemos que trabajar y operar normalmente. Segundo, queremos saber quién fue. Lo dijeron con otras palabras, queremos saber quién fue el desgraciado y todos los insultos que nos está haciendo esto. Pero bueno, primero quiero operar, ¿sí? Entonces, en lo que es en relación a la vuelta con la operación normal, lo que se hizo, cerca de digamos, aproximadamente 10:30 de la noche que se empezó a trabajar, se hizo un análisis forense de los equipos afectados, a ver qué sucedía. Piensen que en esto la empresa les dijo a los 120 gerentes de cada sucursal, el mensaje fue, se quedan en la sucursal, no se van a su casa, ¿sí? Esto involucraba en todo el país 120 personas quedándose a la noche esperando alguna solución. En la casa central había como 60 personas trabajando en la solución. Se detectó qué programas eran los que impedían el normal funcionamiento del sistema de ventas, que funciona bajo Linux, ¿sí? Había un proceso que bloqueaba el acceso al sistema de ventas. Se analizó ese programa y qué era lo que el intruso había hecho, se tomó una máquina, se analizó, fue a una sucursal, hizo esto, esto y esto. Se plantearon soluciones, bueno, para eliminar esto hay que hacer esto, sacar tal permiso, sacar tal cosa, matar tal proceso, se toda una serie de tareas. Se probaron esas soluciones, se hicieron una prueba sobre una sucursal, bueno, vamos a agarrar una sucursal, hacer esos cambios, y una vez que se probaron todos esos cambios, cerca de las 3:30 de la mañana estamos hablando, se empezó a hacer una aplicación masiva de cambios y vuelta a la operación normal. ¿Qué se empezó a hacer? Se empezó a llamar a cada gerente, cada sucursal, a decir, en algunos casos había acceso remoto, entonces podía ser remoto, y se le pedía al gerente de sucursal que haga una prueba de impresión, de factura, de todas las funcionalidades, ¿sí? Es decir, hubo aproximadamente unas 160, 170 personas involucradas durante una noche que no durmieron nada para solucionar esto, ¿sí? Viene el tema de un intruso que generó este conflicto. A partir de ahí, al otro día, cerca de las 7 de la mañana se terminó todo, a las 9 arrancó, funcionó todo normalmente sin ningún inconveniente, ¿sí? Bueno, empezó el segundo punto, bueno, es quién fue. O sea, ¿cómo detectamos quién fue o qué pasó? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer ingeniería reversa de los programas que dejó el intruso, estaban programados en lenguaje C, hice una ingeniería reversa buscándolos, se determinó qué actividad fue la que realizó el intruso, esto había sido un viernes, detectamos que 4 días antes había habido una prueba, 4 días antes una sucursal había llamado que el sistema no funcionaba, entonces lo que hizo la empresa fue rápidamente le mandó, tenía como un sistema de backup, le mandó un servidor de backup para que levante, nadie analizó qué pasó, pero 4 días antes hubo una prueba. Se analizó, determinamos cuáles eran las pruebas que podían indicar lo que se llama el perfil del intruso. O sea, qué tipo de conocimiento, qué información, qué datos, qué cosas tenía que conocer el intruso y cómo tenía que manejar. Analizamos los accesos remotos. Esta empresa tenía accesos remotos por VPN, ¿sí? Entonces analizamos, bueno, a ver si fue alguien externo. Entonces empezamos a buscar los logs, quién habían accedido, de qué hora, qué momento, qué lugares, de qué IPs, para ver si había nada, no había sido nada remoto. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿quién tiene en base a esta información del potencial intruso? ¿Quién internamente tiene este perfil? Y habían salido del perfil unas, creo que 8 o 9 personas. Bueno, hay que evaluar las computadoras personales de esas 8 o 9 personas. Se empezaron a evaluar las computadoras personales de esas máquinas, de esa gente. A partir de ahí, en uno de los equipos, en el equipo de José, detectamos varios elementos que correspondían con la información que necesitaba o que estaba usando el intruso.
Particularmente el más interesante que se detectó acá y es el que se utiliza muchas veces en esta investigación es repeticiones de patrones. Básicamente lo que detectamos acá es repetición del patrón de comportamiento del intruso por la forma en que ejecuta los comandos. Vuelvo a repetir, repetición del patrón de comportamiento del intruso por cómo tipea los comandos. Esto era un sistema operativo Linux, ¿se acuerdan que les comenté? El sistema operativo Linux es línea de comando, ¿sí o no? Por ejemplo, en un Linux, ¿cómo se hace para ver qué archivos están en un directorio? O sea, uno entra en un Linux, quiero ver los archivos que están en el directorio actual. ¿Qué comando usamos? ¿Cómo? PWD. No. Vos no fuiste intruso, seguro ahí. Bien. Yo uso LS-XAL. LS-XAL. ¿Alguien más usa LS espacio menos XAL? ¿Así, escribiendo LS espacio menos XAL siempre? Allá hay otro, ¿sí? Pues el profesor siempre le explica lo mismo, entonces todos lo usan igual, ¿sí? Ahí está más complicado. Bueno, es como uno tipea. Unos usan LS-LA, otros usan LS-AL, otros usan LS-XAL y así, cada uno tiene su patrón. Bueno, por cómo tipeaba el intruso, lo que se determinó es el patrón de comportamiento de cómo tipea el intruso. Bueno, el único que tenía ese patrón era José, que tipeaba exactamente igual, con la misma forma, los mismos comandos, los mismos errores que el intruso. Y también se detectó otra cosa extraña. Al lado primero se detectó otra computadora que contenía evidencia y se encontraba al lado de la computadora de José. El escritorio de José estaba acá, al lado había otra computadora que contenía evidencia, ¿sí?, que misteriosamente fue formateada y reinstalada el domingo. O sea, 2 días después del incidente, esa estación de trabajo que estaba al lado de la de José fue misteriosamente reinstalada. Y en la misma, después de la reinstalación, detectamos el mismo patrón de comportamiento del intruso. Entonces preguntamos, bueno, ¿quién fue el domingo? ¿Fuiste vos, Pedro? No. ¿Fuiste vos, Juan? ¿Fuiste vos, María? No. ¿Fuiste vos, José? No. Nadie había ido ese domingo. Pero nadie fue. El domingo ahí estuvo nadie. Obviamente no había cámaras de seguridad, no había control de acceso, no había nada que podamos utilizar como elemento. Si no, hubiera sido más fácil, ¿sí? Pero nadie fue el que formateó esa máquina. Se formateó sola. Un duende la formateó. ¿Sí? No sabían, pero alguien la formateó. Y tenía el mismo patrón de comportamiento del intruso. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultado obtuvimos de toda esta investigación? Primero logramos detectar la intrusión, ¿sí? Se volvió a la operación normal dentro de un plazo razonable, en un plazo inmediato, en ese esquema. Y el otro punto que logramos fue plantear el siguiente esquema, es decir, de acuerdo a las características detectadas, ¿sí?, del patrón de comportamiento, la información encontrada, la reinstalación de un servidor que estaba al lado, el conocimiento de las claves de accesos, existe una gran probabilidad que el intruso fuera José. Por todos estos temas que vimos y todo, ¿podemos decir que fue José o no? ¿Qué opinan? Primero que acá, primer punto, no había escribano, entonces esto obviamente legalmente no tenía 0 validez. Pero más allá de esto, o sea, vimos esto, o sea, en la máquina de José está el mismo patrón de comportamiento, en la máquina al lado el mismo patrón de comportamiento, el conocimiento de password, José las conocía, conocimiento del software, José lo conocía, o sea, información encontrada, también después lo que se descubrió es que en la máquina de José había información del programa, digamos, en C, que era el programa que después impedía, que se compilaba e impedía el correcto funcionamiento. Después, en análisis que hicimos de archivos borrados, recuperamos esa información. ¿Sí? El programa, digamos, en C original. ¿Sí? Ahora, ¿podemos decir que fue José? Pero ¿podemos decir 100% fue José? O sea, nosotros estamos trabajando y decíamos, fue José, obvio. ¿Sí? Pero no lo podemos afirmar al 100%. Para eso está el juez. Nosotros lo único que podemos hacer es, hay una gran probabilidad que fuera José. Punto, y lo dejamos ahí. No podemos afirmarlo, por hecho, lo único que hacemos somos peritos técnicos, ¿sí? No podemos dar un juicio sobre ese punto. Entonces, ¿cómo terminó esto? Bueno, con esta información lo que hizo la empresa fue, cuando al otro día, esto creo que fue el miércoles, había pasado viernes, sábado, domingo, lunes, martes, el miércoles lo llaman a José, con recursos humanos, con seguridad, lo sientan en una mesa y le dicen, le empiezan a mostrar información, tenemos esto, y José dice, no, yo no fui, hasta que en un momento le muestran
digamos, cuando encontramos el programa fuente, ¿sí?, en su máquina, era, digamos, difícil, si no sé cómo llegó ahí, ¿sí? Donde, bueno, José dijo que sí, que había sido él, que bueno, que sin él la compañía no funcionara, que él era el único programador y desarrollador, que era el mejor de todos, que no le habían aumentado el sueldo, que no le pagaban como corresponde, que siempre lo tenían ahí abajo, que el gerente de él no sabía nada, y bueno, todo el problema que siempre tiene la gente de tecnología que necesita ir al psicólogo, ¿sí? Se largó, ¿sí?, con todo el tema. Bueno, ¿qué pudo lograr la empresa? Fue que José renunciara. Listo, José renuncia, ¿sí?, te vas, listo, quedó ahí. Más que eso no se pudo lograr. O sea, José admitió, digamos, el hecho, pero más que eso no pudo lograr más que renuncie. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Ese es un caso real. Otro caso que nos tocó investigar es un caso de phishing. ¿Se acuerdan que yo les había comentado los casos de phishing? Con el juez no puede determinar si están todas las pruebas. Sí. Y él admite haberlo hecho. Sí. La ley no tiene. Sí, si él lo admite, sí. Lo que pasa es que ¿cuál es el tema? Pero él lo admitió. Sí, lo admitió en una reunión con, digamos, la gente de recursos humanos de la empresa, con la gente de seguridad y con el de tecnología que le estaba mostrando las pruebas. Nada más. Pero incluso si la empresa decía, bueno, yo presento esto judicialmente y voy para adelante y lo hago, todo este trabajo que se hizo legalmente no servía para nada. ¿Por qué? Porque no hubo un escribano al principio que, digamos, certificó todo ese proceso. Podría José decir, toda la organización me plantó todo en mi máquina. Yo no hice nada. ¿Cómo? Porque al principio de todo, es una muy buena pregunta, al principio de todo cuando planteamos acá hace falta un escribano, la dirección de la compañía dijo, nosotros priorizamos que mañana empecemos a facturar más que el tema de encontrar al culpable y manejarlo. Pero siempre cuando hay un incidente se pregunta, ¿ustedes quieren avanzar una investigación legal o no? La primera decisión, si la respuesta es sí, paren todo, hay que llamar a un escribano. Si no, no se puede tocar nada, ese es el tema. Si tocas algo, después ya no vale como evidencia. A la compañía no le convenía el ingreso en ese terreno. A ver, es un tema de... Hay compañías que sí, otras que no, por eso depende, digamos, depende cómo funciona, ¿sí? Otro que nos tocó investigar, como les decía, es un incidente de phishing, ¿sí? Esos phishing son los mails que llegan, ¿sí?, avisando, digamos, de un banco o algo pidiendo información. Bueno, un banco argentino comenzó a recibir llamados de clientes alertando de un mensaje que estaban recibiendo a la mañana, a las 9:30 de la mañana. Nos envían ese mail para que lo analicemos, un mensaje preliminar, era un phishing, básicamente el banco estaba siendo atacado por un phishing. El phishing, recordemos que no lo envía el banco, es un grupo que envía a N gente, clientes o no del banco, un mail, y si esa gente hace clic, le roban las contraseñas, su usuario y su password para poder entrar. A las 10:20 empezamos a investigar este incidente. Cuando empezamos a investigar el mail que nos mandan, el mail era un mail, digamos, muy simple donde figuraba un link al sitio del banco. Figuraba el link en el sentido de que cuando uno miraba el link decía https:// el nombre del banco. Pero cuando ustedes ponían el mouse sobre ese link, ¿sí?, el redirect, o sea, la referencia, apuntaba a un sitio que estaba en Singapur, ¿sí? O sea, si uno le hacía clic, iba, ¿sí?, pero iba a Singapur. Si uno se para sobre el mouse, sobre el link, ¿sí?, directamente, y ve abajo lo que sería la referencia, y va a ver el sitio real. Siempre, obviamente, lo que hay que chequear es que la referencia sea igual a la del sitio, ¿sí? Pero bueno, no todos los usuarios lo hacen, ¿sí?, en ese aspecto. Se determinó al margen que una vez que realizaba un clic sobre el link, el sitio falso con el cual uno se contactaba, el sitio falso mostraba la información, pero explotaba una vulnerabilidad en el Internet Explorer, que hacía aparecer acá arriba la información del sitio original del banco. Es decir, en vez de que aparecía el sitio .sg de Singapur, era una vulnerabilidad en el Explorer que borrabas con ciertos caracteres especiales, como que borraba todo esto y escribía https://, ¿sí? Entonces, cuando la persona entraba, si usabas Internet Explorer, arriba en tu browser te iba a aparecer https://, no el candadito. Ponía una sesión HTTPS, una sesión HTTP, pero explotaba una vulnerabilidad que borraba el contenido de la URL y la rellenaba con ese sitio, con lo que es, digamos, bastante crítico. Se analizaron los scripts, ¿sí?, del sitio este de Singapur, de qué información se ponía, cómo funcionaba, y se detectó que pedía el usuario y la password del sistema de home banking, te pedía el usuario y la password,
y luego enviaba esa información a una cuenta de Gmail. O sea, la persona cargaba el usuario y el password y eso lo que hacía era reenviaba la información a una cuenta de Gmail directamente, ¿sí? Finalmente lo redirigía al sitio original del banco. Entonces le decía, bueno, hay un error, vuelve a ingresar el usuario y la password. Entonces, para el usuario final que entraba, era como un mensaje en general. Entonces, se empezó a trabajar en dos líneas, que son las que se utilizan en, digamos, los ataques de phishing. La primera es generación de datos falsos y la segunda es tomar contacto con el sitio original para darlo de baja. Esas son las estrategias que se utilizan usualmente para frenar ataques de phishing. La primera es generar datos falsos. Al saber que cuando la persona ingresaba su usuario y su password se genera un bloque con determinados datos, que era lo que se enviaba a una cuenta de Gmail directamente, lo que se hizo es estudiar ese script, ver cómo funcionaba, crear una cuenta de Gmail, ver cómo se les llegaban los datos, y lo que se hizo fue generar una pequeña herramienta que generaba lotes de datos válidos, o sea, generaba números de documentos, claves, todo, que eran válidas, pero eran información falsa al azar. ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces, ¿qué hacíamos? Generamos 37.000 mensajes de manera automatizada. ¿Con qué objetivo? Con que el intruso en su cuenta de Gmail, cuando recibía, por ahí recibía uno real y 100 falsos. Uno real y 100 falsos. Y el intruso no sabe cuál es real y cuál es falso. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Esa es una de las metodologías que se utilizan para frenar ataques de phishing en tiempo real. Estamos hablando en real time, mientras está pasando ahora. ¿Sí? Es generación de datos falsos. Entonces al intruso lo confundís, no sabe cuál es válido y cuál es no. Obviamente los primeros datos que recibe son válidos, pues son los primeros, pero después él no sabe cuáles son válidos o cuáles no. Entonces de esa manera generamos 37.000 accesos. Y después nos pusimos a contactarnos con Singapur. Empezamos a ver esto está en un proveedor de hosting, empezamos a ver dónde estaba, buscamos el proveedor de hosting y por la diferencia horaria, cerca de las 19 horas, horario GMT-3, que es horario de Argentina, pudimos contactarnos telefónicamente con el proveedor de hosting, ¿sí? Imagínense un proveedor de hosting de Singapur, hablando en inglés, con alguien de Argentina, también hablando en inglés. Ya intercambiar las direcciones de mail fue complicado, ¿sí? Diciendo A, no, B, no, C, no, sí, A, no, ya intercambiar el mail fue complicado. Una vez que lo logramos, le explicamos que había habido un incidente, le explicamos todo. El proveedor de hosting colaboró activamente, de hecho dio de baja todos los scripts del intruso, nos envió toda la información de los logs de acceso, o sea, nos envió la información, esto era un Apache, de lo que es el log de Apache, con lo que teníamos todos los accesos que había habido, tanto los del intruso como después los reales que tuvimos. Entonces, con esa información de los logs de acceso, filtramos la información de la basura que habíamos generado nosotros y junto con otra información del banco determinamos qué clientes habían ingresado. ¿Sí? Realmente, no lo falso, sino cuáles habían llegado. Y también empezamos a investigar, empezamos a tener las IP del intruso, de dónde se había conectado el intruso al sitio de Singapur. ¿Sí? En pocas horas logramos frenar el ataque de phishing, determinamos cuáles clientes del banco habían sido afectados, ¿sí? Más o menos unas 60 personas colocaron su usuario y su password en total. De esas 60, el intruso accedió a solamente 2 cuentas. O sea, con esa información lo que hicimos es hablar al banco y el banco automáticamente a las 60 cuentas que ingresó les bloqueó el acceso, les bloqueó la password. ¿Sí? A 2 ya el intruso había entrado, ¿sí? al banco, digamos, para ver información, acceder, todo. Y después logramos también rastrear el origen del intruso, venía de Venezuela. ¿Sí? O sea, venía del tema de Venezuela. ¿Qué se pudo hacer más allá de esto? Nada más. Hoy en día, entre los ataques de phishing que afectan a las compañías, no sé, te afecta a Visa, Mastercard, a Pago Mis Cuentas, a Redlink, a los bancos, a cualquier empresa, lo único que la empresa puede hacer es esto, es luchar y nada más. Porque es una investigación a nivel internacional, no tiene sentido. ¿Sí? Por los costos, por el esfuerzo y por el resultado. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí o no? ¿Están pensando en hacer ataques de phishing? ¿Están así pensando? ¿Sí? Miren que los rastreamos, así que si es de Argentina es más complicado. Y el último caso, como para terminar, también es un caso real, un intruso ingresó en una base de datos de payroll, de personal, y ejecutó un script SQL que aumentó el sueldo en un 70% a todo el personal de la empresa. ¿Sí? Ese fue... Todos quieren ese intruso, ¿no? ¿Sí? Sí. A todo el 26 de julio de 2012. ¿Sí?
Cuando uno lo cuenta, obviamente, después es interesante, pero en el momento, para la empresa fue de golpe, digamos, todo funcionaba bajo payroll. Un día antes del proceso de liquidación de pagos aumentó el sueldo del 70% a todo el mundo. Un día siguiente el sistema de liquidación generó todos los pagos. Generó los pagos, armó el archivo y lo mandaron al banco. El banco recibió la información y empezó a hacer las transferencias. Entonces la gente que iba a cobrar, que cobraba, no sé, 1.000, de golpe tenía 1.700. Dijo, bueno, sacó los 1.700, bueno, hubo varios casos. Eso duró toda la mañana, ¿sí? Hasta que obviamente la propia gente de payroll, de recursos humanos, se enteró de qué pasó, ¿no? Esto, bueno, hablaron al banco, hagan el freno en todas las transacciones. El banco dijo, no, ya están hechas. Ya hay gente que ya sacó dinero de su cuenta, hizo un montón de cosas, no se podía volver atrás. Bueno, hubo realmente un trabajo bastante grande, porque el banco le decía, si ustedes nos ordenaron liquidar eso, es problema de ustedes, no es problema nuestro. El banco no puede hacer un reverse de todas esas transacciones porque ya hay gente, de hecho, que sacó más de eso. Entonces era complicado. Bueno, entonces empecé a investigar, analizando obviamente el servidor de producción de payroll de personal. Entonces analizamos el servidor Unix de producción que contenía la base de datos. Y cuando nos llaman para esto fue muy gracioso, porque nos llaman, nos cuentan esto, pasó un día, nos llaman los 2 días, empezamos, vamos para allá, nos sentamos y nos sienta en una sala de reuniones especial, nos dice, esto es ultra secreto, no se tienen que enterar nadie, se me había enterado toda la compañía, obviamente, así que pero bueno, hay que hacerlo con mucho cuidado para determinar quién fue. ¿Por qué? Porque obviamente no fue alguien externo. Que alguien arme un script en SQL, ¿lo puede hacer un usuario final o no? ¿A qué le suena un script de SQL? O DBA, o alguien de tecnología, a ver, o alguien de, por lo menos, cursó la materia base de datos, ¿sí o no? ¿Sí? Que sabe programar en un script SQL, ¿sí? En ese esquema. Entonces, por eso ellos tenían mucho cuidado y decían, bueno, esto puede venir del lado de IT. Bueno, nos llaman para investigar, nos dan acceso, empezamos a investigar y más o menos en media hora descubrimos el script que se había ejecutado en el directorio principal del usuario María. Ya, entonces en media hora, ya está. Listo. Entonces dijimos, bueno, bárbaro, en media hora nos van a pagar fortuna, pero bueno, tenemos que hacer que trabajamos más, así que empezamos a investigar, trabajar. Al rato llamamos al gerente de temas, mirá, encontramos esto con esto, él me dice, mirá, no puede ser que sea María. María primero que no conoce tanto, a ver, está el script, está copiado unas horas antes del incidente, él ejecutó, a ver, está María que entró, o sea, no hay mucho, a ver, no hay más que, está todo apuntado a eso. Bueno, el gerente dice, mira, la verdad me preocupa mucho que sea María, sigan investigando. Restringimos las PC de los usuarios que accedieron en ese momento o que habían accedido un día anterior. Dentro de eso se evaluó 9 equipos y dentro de los 9 equipos lo que hicimos es utilizar, ¿se acuerdan que yo les conté antes el tema de que Windows guarda los archivos creados, modificados con 3 fechas? ¿Sí? Bueno, cuando ustedes tienen los archivos, está el tamaño, el tipo, y acá están las distintas fechas, ¿sí? Si uno quiere ver la fecha, ¿sí? Se para sobre esta ventanita de acá arriba, aprieta botón derecho y para visualizar puede elegir ver los archivos modificados, creados y accedidos. Y ahí tienen las distintas fechas. Entonces, con esa fecha lo que hicimos fue empezar a buscar archivos creados, modificados, accedidos el día del incidente. En esa investigación que hicimos, en una sola de las máquinas, el del usuario Pedro, ¿sí? Detectamos adentro del directorio temp un archivo que contenía parte del script detectado en el directorio del usuario María. ¿Sí? O sea, que era el script que se había utilizado. Ese archivo fue generado por la herramienta SQL+. ¿Qué se guarda en el directorio temp? Temporales, es decir, el SQL+, que es una herramienta que se había usado localmente, ¿sí? El usuario Pedro, cuando usó o copió o trabajó con ese script, no estaba completo, contenía una parte del script, pero detectamos el script. Es decir, el SQL+ genera archivos temporales con información. Así que si van a hacer algo, después bórrenlo, ¿sí? En algún momento. Pero no lo borren a mano, bórrenlo con alguna herramienta de borrado seguro, porque si no lo podemos recuperar, ¿sí? Entonces, descubrimos ese archivo, ¿sí? Parte. Y ese archivo fue generado por la herramienta SQL+. A partir de él le pusimos foco y dijimos, bueno, hay algo más, no es que el usuario María fue. Analizamos las conexiones al servidor Unix de producción el día del incidente y detectamos que el usuario María había entrado desde el equipo de desarrollo y tuvo una sesión de 3 horas. Investigamos el equipo de desarrollo y detectamos que unos minutos antes de conectarse María al equipo de producción, el usuario Pedro había entrado a desarrollo desde su PC. O sea, empezamos a ir hacia atrás desde otros equipos, ¿sí? En resumen, ¿sí?
detectamos también los registros, ahí sí, acá había cámara de vigilancia en la entrada, digamos, en la zona de la entrada, y detectamos que María se había retirado 1 hora antes del día del incidente, de la hora exacta con la que se ejecutó el script de SQL. Con lo que sí María no podía haber sido por la hora en que se ejecutó el script, de acuerdo a cómo estaba. ¿Qué es lo que sucedió? Estaba la PC de María, la PC de Pedro, y Pedro entra como Pedro al servidor de desarrollo. De desarrollo entra con el usuario María, ¿sí? Por ende Pedro conocía el usuario María, servidor de producción, y copia ese script en el directorio María. Pero en realidad él lo ejecuta desde su máquina, o sea, desde su máquina ejecuta el script contra el servidor de producción. No es que lo ejecutó desde el usuario María. De su máquina lo ejecuta y queda una copia en el archivo en el disco C, en el archivo temporal. Sí, eso fue lo que, después de la investigación que hicimos, terminamos de manejar. ¿Qué es lo que se determinó? Que el intruso fue Pedro y que trató de incriminar al usuario María. Cuando se hizo esta investigación, ¿sí?, de detectar esto, digamos, el gerente del sistema dijo, bueno, vamos a sentarnos con Pedro para pedirle esto. Y bueno, se le empezó a mostrar toda esta evidencia a Pedro. Bueno, Pedro, detectamos esto, que fuiste acá. Detectamos esto. Y Pedro en todo momento decía, no, yo no fui. Pedro lo que sostenía era que María conocía su password, que María había entrado a su computadora, que María había copiado parte de que lo había copiado dentro del directorio temporal de él, ¿sí? Que María conocía su password, que María se había conectado en forma remota a su computadora y que desde acá había entrado con la password de él y después había entrado acá y había copiado como para ella, digamos, autoincriminarse, pero incriminarlo a él. Una mente bastante retorcida, ¿sí? Y uno dice, no, pero mirá, María no estaba. No, bueno, pero pudo haber entrado en forma remota. No, bueno. Y se le fue mostrando toda la evidencia, una por una. Y Pedro siempre dijo, no, yo no fui. Yo no fui. Y bueno, llegó a la tarde donde Pedro dijo, bueno, yo no fui. Y antes de irse ese día, Pedro dijo, bueno, yo no fui, pero si en esta compañía no confían en mí, yo renuncio y me voy. Así que, dicho y hecho, ese día fue, mandó el telegrama de renuncia y se fue. ¿Sí? Pero nunca admitió que fue él. Este caso tampoco se judicializó ni se llevó a la justicia, con lo que a veces uno se queda con la duda de, bueno, ¿habrá sido o no habrá sido en ese esquema? Bueno, y con esto termino, digamos, la charla, ¿sí?, de experiencias, manejo, y bueno, todo lo que hemos visto de manejo de incidentes de seguridad. ¿Okay?